Bienvenidos a una nueva emisión de tu programa del Maestro para los Maestros. Del Maestro para los Maestros. Como es habitual, vamos a orar para pedirle a Dios su dirección. Bondadoso Dios, te pedimos humildemente que nos ayudes a entender tu palabra. Guíanos, oriéntanos a través de tu Santo Espíritu, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El gran plan cristocéntrico de Dios. Ese es el título de la lección. El gran plan cristocéntrico de Dios. El versículo de memoria lo encontramos en Efesios, el capítulo 1 y el versículo 3, que en esta versión dice: Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. Hay otras versiones que dicen en los lugares celestiales. Antes de avanzar en el repaso de la misma, permítame darle la bienvenida a los nuevos suscriptores a nuestro canal. Apreciamos que usted haya depositado su confianza en nosotros, confianza que espero no sea traicionada. Para los adventistas del séptimo día, nosotros somos un canal serio, completamente denominacional. Nada de críticas a la organización, nada de críticas a nuestros dirigentes, nada de crítica a nuestros pastores ni a nuestra iglesia. Nosotros somos parte de la Santa Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y a nuestros amigos que pertenecen a otras comunidades religiosas de fe, bienvenidos también. Nuestras propuestas doctrinales son para que usted las analice. Si está de acuerdo, bienvenido. Si no está de acuerdo, siga creciendo en la fe donde usted considera que Dios lo puso para su propia salvación. Entonces, ustedes han sido testigos de que el canal ha ido creciendo de a poco, gracias a ustedes. Y en primer lugar, gracias a nuestro Padre Celestial. Continuemos con la lección. El primer tópico de la lección lleva como título: Elegidos y aceptados en Cristo. Esta diapositiva que voy a proyectarte a continuación trata de hacerte entender o de explicar que antes de que Dios decidiese crear al ser humano, antes de que Dios creara a cualquier ser racional, Él había diseñado un plan de contingencia por si alguna de sus criaturas desertara. Escapa al propósito de este video explicar todas las profundidades, las conexiones que lo que acabo de decir entraña. Por ello, por favor, no emita un concepto explicatorio o aclaratorio, no me solicite esto porque no viene al caso en estos momentos, en este acápite del estudio de la palabra de Dios. Lo que sí sabemos por la misma Biblia es que antes de que el hombre existiese, ya Dios había diseñado un plan de salvación. Es decir, la divinidad pensó en la creación. Cuando piensa en la creación, en ese, por decirlo así, a la mitad, en un lugar antes del acto creativo, se ha diseñado, se ha contemplado por parte de la divinidad un acto de contingencia por si de pronto algunas de las criaturas desertaran. Por ello se dice que Cristo es el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, como nos lo presenta el apóstol Pedro y como nos lo presenta el libro de Apocalipsis en estos textos que ustedes están aquí viendo. Lo otro que tiene que ver es que cuando Dios nos creó, dice el texto bíblico en Efesios 1:3, Él nos creó, nos escogió en Cristo para que nosotros llegásemos a ser santos y sin culpa. Queridos hermanos, si hay personas santas y sin mancha que forman parte de la iglesia, entonces la iglesia es también santa y sin mancha. Pero yo te pregunto, ¿hay algún ser humano en la tierra que pueda decir: yo soy sin mancha y sin culpa? ¿Yo soy santo por mí mismo y sin mancha? Yo creo que ningún ser humano puede decir esto. Si nosotros somos santos, es porque somos santos relacionales. Esta siguiente diapositiva trata de explicar también que la palabra santo debe estar entendida en el siguiente concepto.
Si se refiere a Dios, Dios es el único ser santo ontológico, por esencia o por naturaleza, que existe en el universo. La divinidad, la deidad, es la única que posee una santidad inherente a su propia naturaleza. Es inherente, es esencial a su propia existencia. Pero las criaturas que Dios creó, las criaturas racionales, pueden ser santos relacionales. Por ello, es importante que usted lo tenga claro. La Biblia en más de una ocasión va a presentar que los apóstoles llaman santos a quienes han decidido seguir a Jesús. Pero el concepto de santo no es como se ha entendido tradicionalmente, que los hombres declaramos santos a una persona que ha muerto. La Biblia no le da al ser humano esa prerrogativa. Podemos llamarlos santos, pero no hacerlos santos. Dios es el único que puede hacer santo a alguien. Y la santidad Dios la ejerce, Dios la posibilita en vida de los seres humanos. Porque la Biblia es clara al decir Dios es Dios de vivos, no de muertos. Por esto, el apóstol Pablo está diciendo que mucho tiempo antes de que Dios decidiera crear al ser humano, ya Él nos había escogido en Cristo para que fuésemos santos y sin mancha. Esto es muy diciente. ¿Saben por qué? Porque el hombre fue concebido en el pensamiento de Dios para ser un ser espiritual y moralmente como Él, como Dios, santo y sin mancha. No podía ser de otra forma. La Biblia nos dice de manera clara que el único ser santo es Dios y el único que no tiene mancha es Dios. Entonces, si Dios va a traer a la existencia a un ser racional, no puede tener ese ser una naturaleza moral, ética y espiritual diferente a la de su creador. Dios solo produce cosas buenas. En ese orden de ideas, por eso el apóstol Pablo, que es un agudo teólogo, observa que en Cristo Jesús Dios nos escogió a nosotros y nos declaró mucho tiempo antes de que existiéramos, nos declaró santos, relacionales y sin mancha, relacional. Si un ser racional que en un tiempo adoró a Dios, pero se aparta de los caminos de Dios, ya ese ser no puede seguir siendo santo. El ejemplo más importante y el más destacado es el de la persona de Satanás y de sus ángeles. Antes de su pecado, Satanás era un ser, era un ángel santo en relación con Dios. Pero tan pronto perdió la relación con Dios, cuando se rebeló contra Dios, esa santidad se le quitó. Yo creo que ningún cristiano en su sano juicio podría decir que Satanás es un ser santo. No, él es un demonio, es un ser impío. Por eso, la Biblia, cuando nos llama a nosotros santos, santos relacionales. Por otro lado, ¿qué significa la frase en los lugares celestiales? Esta es una de las preguntas que formula el autor de nuestra lección. En primer lugar, debemos entender esta pregunta como que estos eventos descritos por el apóstol Pablo están ocurriendo en las cortes celestiales, están ocurriendo en el cielo, en la presencia de Dios. Es Dios quien está determinando que el hombre es santo. ¿Y esto dónde ocurre? Allá en el cielo. Por otro lado, también los lugares celestiales hacen alusión al sitio donde se lleva el conflicto entre el bien y el mal. Hagamos una pequeña apropiación de un concepto. Hay algunos creyentes adventistas que conceptúan que Satanás tiene hasta el día de hoy acceso directo a las cortes celestiales. Queridos, permítanme corregirles esta imprecisión. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, le arrebató la representación que Satanás tenía de la tierra por medio de la usurpación. Cristo es ahora nuestro verdadero representante. Ya Satanás no puede entrar en las cortes celestiales. Hay una serie de declaraciones del espíritu de profecía que así nos lo indican. Por ello,
Cuando el texto paulino está diciendo los lugares celestiales, quiere decir que es un lugar, es un sector donde nosotros no podemos tener acceso, pero donde se da una confrontación real. En el cielo está el centro, el comando central que tiene Dios preparado para ayudar a la raza humana a enfrentar el desafío espiritual que Satanás le ha presentado. Por ello, en los lugares celestiales se debe entender como que ocurre en el cielo, pero también ocurre en esa confrontación en algún lugar de aquí de la tierra, donde la Biblia dice están los principados y las potestades. El segundo tópico lleva como título Redención costosa, perdón generoso. En el Antiguo Testamento existía la figura del Goel. Mira, por ejemplo, esta diapositiva que te estoy proyectando. En esta diapositiva tú puedes leer que Goel en el Antiguo Testamento es el Redentor. ¿Y a quién se redime? A alguien que está en una condición precaria. Un ejemplo clásico del Goel es la persona de Booz. Booz redime a Ruth. Aquí está el texto que lo indica. Dice la Biblia que Booz llamó a un pariente y le dijo, fulano, ven acá, y se sentaron y dijeron, y entablaron un diálogo, y en ese diálogo Booz le dice, mira, aquí está Noemí. Noemí llegó de Belén, va a vender unas tierras, y ustedes ven aquí el texto. Pero lo interesante es que junto con Noemí hay también una mujer que se llama Ruth. Tú puedes redimir a Ruth. Si tú no las redimes, el siguiente en la línea para redimir soy yo. La palabra redentor allí tiene la implicación de Goel, alguien que va a comprar, a adquirir los derechos de una persona inferior a él. En el Nuevo Testamento la palabra redentor es apolutrosis, como ustedes lo encuentran en la lección. Esto, apolutrosis, también significa redentor. ¿A quién se redime? A un esclavo. Si lo miramos desde una perspectiva meramente homilética, sacando la lección espiritual, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la figura del Redentor es nuestro Señor Jesucristo. Booz es un símbolo de Cristo. Y en el Nuevo Testamento, Cristo nos redime a nosotros. Pero saben, el apóstol Pablo dice que la manera con la que Dios nos redimió a nosotros fue ofreciendo un precio incalculable, que era la misma vida, la propia vida de nuestro Señor Jesucristo. No hay precio mayor. Eso significa, hermanos, que una sangre hipercostosa fue la que Dios entregó para redimir a la raza humana de la esclavitud del pecado. Te pregunto en esta hora, ¿cuánto vales tú? ¿Qué precio te pondrías tú en términos de dinero? Tal vez tú dirías, bueno, yo creo que puedo valer unos 50 millones de dólares. Otros se pondrían más, que son más mercantilistas. Pero la mayoría, estoy seguro, diría, yo no tengo valor. Mi precio es incalculable. Ahora, yo te pregunto, ¿quién le da el valor a tu existencia? ¿Tú mismo? ¿O es que el valor que tú acabas de decir, que no tienes precio porque es incalculable, deriva de lo que Dios dijo? Porque de tal manera amó Dios a Jonathan, y puedes pronunciar tu nombre, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, el valor nuestro nos lo dio Dios. Esto es algo maravilloso. Si tú vas a un mercado, si tú vas a un mall, a un supermercado, vas a una tienda y tienes el propósito de adquirir algún bien, algún producto, algún artículo, ¿quién le da el valor a ese objeto? ¿El vendedor o el comprador? Uno diría, no, el vendedor. No, el vendedor establece un precio de ese objeto, de ese artículo o de ese producto. Pero en última instancia somos nosotros, los compradores, quien fija el precio por dos vías. En primer lugar, puede decir este artículo, como el que yo tengo aquí, la célebre sirenita de Copenhague o Copenhague. Si me la están vendiendo, yo voy a decir, sí lo vale. ¿Por qué? Porque está bien hecha, está bien acabada. Yo como comprador avalo el precio que el vendedor me da.
Esa es la primera opción. La otra opción es que si yo no tengo plata, si yo no tengo dinero, no puedo comprarla. Por muy hermosa, por muy bien elaborada que esté, yo no puedo comprarla. Ahora, también existe una tercera vía, y es que yo le dé un sobrecosto a esta sirenita. Y como tengo mucho dinero, el vendedor me dice, te la vendo en tanto dinero. Y yo digo, te la compro. ¿Por qué? Porque yo tengo el dinero. En última instancia, el precio lo establece el comprador. En el caso de nosotros, el precio lo estableció ¿quién? ¿Dios o nosotros? Lo estableció Dios. ¿Le pagó Dios a Satanás algún rescate? Nunca. Existe una teoría herética que comenzó por allá en la Edad Media, donde se decía que Cristo, que Dios le había pagado a Satanás un rescate. Nada de eso. Ni Dios le debía nada a Satanás, porque Satanás es una criatura, y Dios no le entregó a Satanás nada. Al contrario, la muerte de Cristo determinó la muerte de Satanás. Satanás está condenado a la muerte definitiva. Así que no hay ningún rescate que Dios le pagó a Satanás. Lo que sí sabemos es que la redención de nosotros fue una redención costosa y que nos entregó un perdón generoso. El tercer tópico lleva como título el gran plan cristocéntrico de Dios. ¿Saben? Voy a leer textualmente parte de lo que el autor de nuestra lección nos dice, que a veces es importante leerla, porque este autor, en lo que ya me he dado cuenta, conoce del tema también, como todos los autores. Si tú no estás de acuerdo con una posición del autor, sé elegante, sé ético, sé chévere al tratarlo a él. Leo textualmente. Pablo utiliza 3 etiquetas para el plan de Dios. Primero, el plan que había mantenido en secreto. Esto es verdad. ¿Por qué se dice que había sido mantenido en secreto el plan de la salvación? Porque este plan lo diseñó los seres de la deidad. Y en ese concilio de los seres de la deidad no puede entrar ninguna criatura. Pregúntate, ¿qué haría una criatura en medio de los creadores? ¿Qué aporte le puede dar una criatura al Todopoderoso, al sabio por excelencia, al omnisapiente, al omnipotente, al omnisciente? ¿Qué participación tendría una criatura en el concilio de las 3 divinas potestades del cielo? Ninguna. Por eso se mantuvo el secreto. Ese secreto solo lo manejaban los seres de la deidad. Esa es la primera etiqueta. La segunda etiqueta dice lo que había decidido realizar. ¿Qué fue lo que Dios había decidido realizar? Salvar al ser humano en el caso de que el ser humano fallara frente a las insinuaciones de Satanás. Eso a Dios no lo tomó por sorpresa. En otras palabras, cuando Adán peca en el Edén, Dios no se puso las manos en la cabeza y dijo, ándale, ¿qué ha pasado? ¿Qué tragedia? No, Dios no creó el pecado. Dios no ordenó que el pecado existiera, pero sí lo previó. Entonces, cuando Adán peca, a Dios no lo tomó por sorpresa. Y en ese momento se activa el plan que la deidad había trazado y que formaba parte del misterio que solo la deidad conocía. Ahora a los ángeles celestiales, así como a Adán y a Eva, se les revela lo que la deidad había planeado por si de pronto el hombre cayese. Como el hombre efectivamente ha caído, el plan se activa. Esa es la segunda etiqueta que Pablo nos presenta. Y la tercera etiqueta es su plan para cuando llegue el momento preciso. ¿Saben, hermanos? Dios no conoce premura ni demora. Por eso el autor bíblico nos dice, mas cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios no puede ser acelerado por el ser humano. Dios es demasiado sabio y Él dirige los acontecimientos en la tierra para llevar a conclusión los planes que desde la antigüedad Él se ha trazado para nosotros. El autor tiene algo que me parece maravilloso. Dice, este plan cristocéntrico se elaboró, como dice el texto de Efesios 1:4, antes de la creación del mundo. Es tan amplio que abarca todo el tiempo y es tan espacioso, es tan grande también que está contenido en el espacio. En otras palabras, no hay un lugar del universo donde el plan de la salvación no se pueda ejecutar.
La razón, Dios es quien domina el universo. Dios es el creador del universo. Por ello, en una emisión anterior decíamos que el hombre fue creado en dos dimensiones, espacio-temporal. El hombre se mueve en un lugar, vive en un lugar, a eso lo llamamos espacio, y también el hombre tiene conciencia de su existencia, a eso nosotros le llamamos tiempo. Y el apóstol Pablo, de manera magistral, él nos dice que el gran plan cristocéntrico de Dios no surgió como algo repentino, era algo bien elaborado. Quiero compartirte con cada uno de ustedes, quiero compartir con cada uno de ustedes lo siguiente: Dios siempre es bueno, siempre es bueno. Su naturaleza solo puede producir cosas buenas. Él no creó para perdición al ser humano. Dios no creó a Adán, no creó a Lucifer para que tomaran decisiones equivocadas. Los dejó con albedrío para que tomaran las decisiones correctas, pero no obligó a ninguno de ellos a que tomara la decisión que tomó. La decisión que Luzbel tomó en el cielo introdujo al universo ahora un ser y una condición contraria a Dios. ¿Me explico? Dios no creó a Satanás, Dios creó a un ángel perfecto, puro, inocente. Pero ese ángel puro, inocente y perfecto tenía libre albedrío. Lo mismo que Adán, lo mismo que tú. A ti y a mí nadie nos obliga a pecar. Aun cuando tenemos la tendencia, nadie nos obliga a pecar. Por eso, apreciados hermanos, el plan que Dios diseñó no lo tomó por sorpresa. Y lo más llamativo de esto, queridos hermanos, es que Dios no ha deseado la muerte de ninguno de sus hijos. Si tú decides finalmente tomar el camino equivocado que ha trazado Satanás, es tu decisión, pero perderte no te va a resultar fácil, porque hay todo un equipo universal y el gran poder que tiene el Espíritu Santo como Dios para hacer posible que el plan de la salvación llegue a tu mente. Por eso tú sientes contrición por el pecado, por eso tú sientes cuando te equivocas. Los ángeles están enviados por Dios para protegerte. Es muy difícil perderse. En última instancia, es muy difícil perderse. El cuarto tópico lleva como título Vivir para alabar su gloria. Esto es muy lindo. Vivir para alabar su gloria. Efesios capítulo 1, versículos 11 y 12, dice de la siguiente forma: En Él, en Cristo, hemos obtenido también una herencia, habiendo sido predestinados conforme al plan del que hace todo según el propósito de su voluntad, para que nosotros, que fuimos los primeros en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Este pasaje paulino es denso. Aquí podemos hacer casi una tesis o varias tesis doctorales. Hay un contenido extremadamente profundo en muchos de las declaraciones que él se da. Por ejemplo, fuimos los primeros en Cristo. Esto lo que quiere significar es, cuando el hombre pecó, escúchenme bien por favor, cuando el hombre pecó y Cristo murió para rescatarlo, la naturaleza humana que Cristo tomó perdurará por la eternidad. Ahora, Cristo, en su naturaleza humana, entra a los concilios de la deidad, formado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cristo entra a ese concilio, usando su naturaleza humana. Como dijo esta escritora inspirada Elena de White, ahora en Cristo Jesús estamos más estrechamente unidos a la deidad que si no hubiésemos caído. Esto es muy interesante. Esto es solo un pedacito de fuimos los primeros en Cristo. Otro detalle muy importante que Pablo destaca en el versículo 11 es: nosotros fuimos predestinados para ser salvos. No existe la predestinación para la perdición. No existe. ¿Por qué?
Hace unos instantes dije, de parte de Dios no puede salir nada malo. De Dios surge solo lo bueno. Y cuando Dios trae a la existencia a Adán, no lo trajo con la intención de que Adán muriese y desapareciese. Nada de eso. Lo creó para que Adán viviese eternamente relacional en él. Que Adán nunca muriese. Pero como el pecado entró y una de las máximas es la paga del pecado es la muerte, pues Adán tenía que morir. ¿Qué hace Dios? Para evitar que Adán muriese la muerte definitiva, la segunda, la espiritual, Cristo viene y muere en su lugar. Adán tiene que pagar lo suyo y por eso muere de manera física, pero va a resucitar como todos los que muramos en Cristo Jesús o los que han muerto en Cristo Jesús, resucitarán cuando Cristo venga. Ningún ser humano está predestinado para la perdición, ni uno solo. Es decisión de cada uno de nosotros. Pero todos los seres humanos hemos sido creados y hemos nacido en esta tierra predestinados para ser salvos. Esta sí es la verdadera predestinación. De este tema también hay mucho que hablar y tampoco hay lugar para en estos momentos para tratar el tema aquí en el video. ¿Cuál es el propósito de Dios? Mire, el autor dice algo que es sumamente relevante. Voy a leerlo de la siguiente manera. Los creyentes no somos víctimas de decisiones fortuitas ni arbitrarias de diversas deidades. Nosotros, tú y yo, no estamos al vaivén de un caprichoso Dios que decide hacer de nosotros un problema y nos mete en líos porque el Dios así lo quiere. No, nosotros no somos así. Otro detalle que dice, nosotros somos hijos de Dios. Tenemos acceso a las bendiciones eternas que Dios nos ha dado por medio de Cristo. Estas bendiciones están basadas en los profundos consejos y en las eternas decisiones de Dios. Es el propósito, el consejo y la voluntad de Dios lo que está llevándose a cabo en nuestra vida. Esto es precioso. Yo, honestamente les digo que yo no había visto esto en perspectiva. Este autor me está enseñando esto a mí, lo estoy tomando como algo que, si bien lo conocía, no lo aplicaba, no lo entendía como tal. Es el propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Salvarnos. Es el consejo. ¿Cuál es el consejo de Dios? Sigue el camino del bien. Es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que tú seas llamado hijo de Dios. La voluntad de Dios, el consejo y el propósito de Dios son uno. Y ese propósito, ese consejo y esa voluntad se están llevando a cabo en tu vida. Tú y yo a veces somos tercos. No nos dejamos guiar por Dios. Tomamos atajos. Como decíamos en una lección anterior, hay caminos que al hombre parecen derechos. Tomamos atajos, pero Dios se nos aparece en el atajo y nos vuelve a tratar de meter en el camino correcto. De allí que esto de vivir para alabar su gloria, queridos, cuando nosotros seamos redimidos, honestamente tenemos que decirle, Dios mío, gracias porque tú hiciste todo lo posible para salvarme. Yo quise extraviarme del camino. Muchas veces cedí a todas estas pretensiones del enemigo, pero tú me ayudaste a salir adelante. Así que bendito seas, Señor, porque sin ti nunca hubiésemos podido obtener la salvación gratuita que tú nos estabas ofreciendo. Pregunto, ¿alguno de ustedes ha recibido una herencia? Yo no he recibido una herencia y tampoco la quiero recibir si esta herencia será el producto de la muerte de mis padres. Yo no quiero que mis padres mueran. Sé que la ley de la vida hasta allá los conducirá como a mí y a ti, pero yo no quiero recibir herencia de mi padre porque eso implicaría que mi querido viejito murió o que mi querida viejita hayan muerto. No. Pero desafortunadamente la muerte nos llega. Entonces, aquellos que han recibido una herencia después de la muerte de un familiar podrá entender mejor esto del tema que estamos hablando. Nosotros tenemos una herencia que Dios nos dio en Cristo Jesús. ¿Y saben algo? Me gusta mucho lo que dice el autor de la lección. Nosotros tenemos una buena reputación delante de Dios. Alabados a Dios. Nosotros tenemos una buena reputación delante de Dios. Hay quienes creen que Dios es un Dios tirano. La verdad no. Dios es un Dios de amor, pero justo. Mucho cuidado
con esta enseñanza tergiversada, altamente peligrosa, que habla de que todos los seres humanos serán salvos, incluidos Satanás. Hay que tener muchísimo cuidado con esto. Suena bonito, suena atractivo. Incluso yo estoy diciéndoles a aquellos que hablan de esto, de que todo el mundo se ha de salvar, si esto es así, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué esos mismos que están diciendo que todo el mundo se va a salvar, para qué intentan decirle eso a todo el mundo? Déjenlos tranquilos. Si la salvación es un derecho del ser humano, Cristo no tenía nada que haber venido a hacer en esta tierra. Pero es tu decisión, es mi decisión, la que en última instancia va a determinar qué camino y qué herencia hemos nosotros de recibir. El quinto y último tópico de la lección lleva como título el Espíritu Santo, sello y anticipo. Al tiempo que estoy haciendo esta lección, para hoy, sábado, me encuentro todavía en Texas. Y en uno de los diálogos que sostuve con un primer anciano de una iglesia, él me preguntó, Pastor Márquez, por favor acláreme lo siguiente. ¿El sábado es el sello de Dios o es el Espíritu Santo? ¿Por qué yo tengo esta confusión? Yo le dije, bueno hermano, permítame explicarle de la siguiente manera. Si la mera observancia del sábado fuera el sello, los judíos actuales, aunque no acepten a Jesús como su Salvador personal, ya estarían sellados. Primer punto. Segundo punto. Si la mera, y escuchen bien, estoy subrayando la expresión si la mera observancia del sábado, que algunos adventistas como tú, como yo, como los adventistas del séptimo día, hacen, ya estarían sellados, aun cuando estos adventistas, como tú o como yo, estemos todavía haciendo cosas que a Dios no le agradan. Entonces, querido hermano, él se llama Mario, yo le dije, Mario, el sello visible, ópticamente perceptible, conspicuo, es la observancia del sábado, pero todavía no es el momento. ¿Sabes por qué? Porque algunos de nosotros, los adventistas del séptimo día, que creemos que por el solo hecho de guardar el sábado ya vamos a estar sellados, no. Muchos adventistas hoy asisten a la universidad y al colegio en sábado. Muchos adventistas van a trabajar en sábado. Muchos violamos el sábado. ¿Cómo pretendemos recibir el sello de Dios en nuestras frentes si todavía tenemos tendencias hacia el mundo? Entonces le explicaba, el Espíritu Santo efectivamente es quien sella, pero es un sello interno, mientras que el sábado es una señal externa de que internamente yo estoy dispuesto a obedecer a Dios así los cielos se me desplomen. Entonces, ¿es el sábado el sello de Dios? Sí y no. Sí en el aspecto de que es lo que se ve, pero todavía no será. ¿Sabes por qué? Porque aún no está dada la discusión final entre el sábado y el domingo. Cuando eso llegue, allí es donde se va a dar cuenta el Dios del cielo, quién de los que pretenden o presumen guardar el sábado realmente está con él. Esta lección tiene 2 puntos. El apóstol Pablo o el autor dice que al explorar la importancia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, Pablo usa 2 metáforas o imagen. En primer lugar, el sello. Como vimos, el sello identifica al poseedor de algo. Nosotros somos propiedad de Dios. Nosotros fuimos creados por Dios, somos de su propiedad. Que Satanás intente usurpar la propiedad de Dios es otra cosa muy diferente. Y que tú le permitas al diablo que ponga su sello en ti es algo muy diferente. Pero Satanás no te creó a ti. Él no te trajo a la existencia. Él intenta eliminar tu existencia y alejarte de tu Creador. Eso sí es una gran verdad. Pero Dios es nuestro Creador, es nuestro Hacedor y es nuestro Redentor. Por eso nosotros somos de Dios. Nosotros somos templo del Espíritu Santo y Él es nuestro dueño en realidad. El segundo aspecto, la segunda imagen que utiliza el apóstol Pablo,
es la de la garantía. Este término garantía en algunos lugares hace alusión a primera cuota, depósito, pago inicial o anticipo. Es una palabra que en el pensamiento hebreo sugiere eso. En otras palabras, yo quiero hacer un negocio con alguien y le doy un anticipo, pero al yo dar el anticipo, el negocio no se ha hecho todavía. En el caso de nosotros como cristianos, el anticipo no lo está pagando el ser humano. Eso es muy importante tener en cuenta. El creyente no hace ese pago inicial. Quien hizo el pago inicial es Dios. ¿Cómo hizo Dios el pago inicial? En la cruz del Calvario, podemos decirlo. Y luego, el Espíritu Santo da a todos los seres humanos la posibilidad de que acepten esa cuota inicial, ese pago inicial que Dios dio en la persona de Cristo Jesús. No existe un solo ser humano al que el Espíritu Santo no lo pueda llevar al arrepentimiento. Todos los seres humanos son proclives al arrepentimiento. Ahora bien, una cosa muy diferente es que el Espíritu Santo no pueda conducir a alguien al arrepentimiento, y otra cosa muy diferente es que esa persona finalmente decida no aceptar la conducción del Espíritu Santo, haciendo uso de su albedrío. Entonces, estas dos figuras, estas dos imágenes, la del sello y la de la garantía, el apóstol Pablo las utiliza para referirse al Espíritu Santo. Qué interesante, apreciados hermanos, es que nosotros entendamos que Dios ha hecho todo lo que se podía hacer para la salvación de tu vida y de mi persona. Yo espero de todo corazón que cada uno de ustedes, al meditar en estas palabras, al estudiar el texto bíblico, seamos sensibles a la voz del Espíritu de Dios. Que Dios los bendiga en este día, que sean llenos de las más tiernas bendiciones por parte de Dios y que su familia se mantenga fiel también a estos principios que tú les estás enseñando. Para mí ha sido un privilegio acompañarles en este repaso de la lección. Los espero en la próxima semana con una lección que llevará como título, y enseguida se los anticipo, el poder del Jesús exaltado. Bendiciones. Del maestro para los maestros.